pobres rancheros salvaron a dos gigantes hermanas Apache. Al día siguiente, su jefe regresó con una decisión impactante. La tormenta había pasado, pero lo que Ezekiel Marsh encontró en su patio desafiaba toda lógica. Dos mujeres Apache yacían inconscientes cerca de su ganado moribundo. Pero estas no eran mujeres ordinarias. Eran gigantes entre su gente, cada una más alta que la mayoría de los hombres cuando estaban de pie. La más baja aún superaba los 6 pies. Su poderoso cuerpo construido para la guerra y la supervivencia. La más alta era masiva, casi 7 pies de músculo y hueso sólido. Sus hombros más anchos que cualquier colono que Ezekiel hubiera visto. Las mujeres Apache de este tamaño eran leyendas susurradas alrededor de fogatas fronterizas. Hijas guerreras de jefes entrenadas desde el nacimiento para luchar como hombres, pero cargando la sagrada responsabilidad de continuar las líneas de sangre. Nunca viajaban solas. Nunca aparecían en ranchos fallidos sin que partidos de guerra enteros las siguieran. Las gigantes mujeres llevaban intrincados trabajos de cuentas que las marcaban como de alta cuna, sus joyas valían más que toda la propiedad de Ezekiel. La sangre se filtraba a través de la ropa rota de la más baja, mientras la respiración de la más alta llegaba en jadeos trabajosos. Ambas habían sufrido heridas graves huyendo de algo o alguien lo suficientemente peligroso como para separarlas de su protección. Cada instinto de supervivencia que Ezekiel poseía gritaba una verdad. Ayudar a los apaches significaba muerte para colonos como él. Esa era la ley de hierro de esta frontera implacable. Pero cuando los ojos de la mujer masiva se abrieron y se fijaron en los suyos, Ezekiel vio algo que rompió todas las suposiciones que había tenido sobre los guerreros apache. No furia ni odio, sino un desesperado miedo humano. El mismo terror que él había sentido viendo morir lentamente su rancho. Sabiendo que era impotente para detenerlo, ella intentó hablar, su voz profunda y fuerte a pesar de sus heridas, pero solo logró un susurro en su lengua nativa antes de que la conciencia se desvaneciera de nuevo. De pie sobre dos gigantes caídas que podrían aplastarlo con sus manos desnudas, Ezekiel se dio cuenta de que lo que hiciera en los próximos minutos lo marcaría como el mayor tonto de la frontera o revelaría una fuerza que nunca supo que poseía. La elección que lo cambiaría todo se redujo a 3 minutos y 2 gigantes moribundas. Ezekiel se arrodilló junto a las mujeres apache inconscientes, sus manos temblando mientras evaluaba sus heridas. Incluso acostadas, su tamaño era intimidante. El cuerpo de la más baja se extendía casi 6 pies y medio. Sus brazos musculosos más gruesos que las piernas de la mayoría de los hombres. La más alta era una verdadera gigante, probablemente cerca de 7 pies de altura. Sus anchos hombros abarcaban más que la puerta de Ezekiel. Ambas llevaban el músculo delgado de guerreras entrenadas, sus cuerpos construidos para el combate y la supervivencia en condiciones fronterizas duras. La gigante más baja había recibido algo afilado en sus costillas. Tal vez una rama, tal vez algo peor. Sangre oscura manchaba la tierra debajo de su masivo cuerpo, y su respiración traqueaba con cada exhalación. La más alta tenía un corte a través de la frente, pero sus ojos permanecían alertas, observando cada movimiento suyo con peligrosa intensidad que le recordaba que estas mujeres podrían romperle el cuello sin esfuerzo. Su rancho estaba a 15 millas del vecino más cercano, 40 de la ciudad. Aquí afuera, ayudar a los apaches significaba firmar su propia sentencia de muerte si otros colonos lo descubrían. Hombres habían sido colgados por menos. Acusados de colaboración, de elegir bando en una guerra que no mostraba misericordia a ninguno. La respiración de la gigante herida se volvía más superficial. Ezekiel había visto suficiente ganado moribundo para reconocer las señales. Tenía quizás una hora, posiblemente menos. Por favor, susurró la gigante consciente en inglés roto. Su voz llevaba un tono profundo y comandiante que dejaba claro que estaba acostumbrada a ser obedecida. Ayuda, hermana. La garganta de Ezekiel se apretó. La palabra hermana lo golpeó como un golpe físico, trayendo recuerdos de su propia hermana, Elizabeth, perdida por fiebre 3 inviernos atrás. Pero mirando a estas dos mujeres masivas, se dio cuenta de que representaban algo mucho más peligroso que la lealtad familiar.
Eran realeza apache, hijas guerreras cuya desaparición traería partidos de guerra enteros buscando respuestas. Truenos retumbaron a lo lejos. Otra tormenta acercándose rápido, y 2 gigantes morirían en su patio si no hacía nada. Sus vecinos eventualmente encontrarían los cuerpos, probablemente asumirían que él las había matado defendiendo su propiedad. Esa historia lo protegería, tal vez incluso le ganaría respeto en la ciudad. Pero mientras miraba el rostro de la mujer consciente, pómulos altos curtidos por el viento, ojos oscuros que no contenían súplica, solo aceptación resignada, Ezequiel sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esto no era sobre Apache o colonos. Era sobre 2 seres humanos desangrándose frente a él mientras calculaba el costo de su alma. Maldición, murmuró, deslizando sus brazos bajo los hombros de la gigante herida. Era imposiblemente pesada, músculo sólido bajo tela rota. Su cuerpo inconsciente pesaba más que un buey adulto. La gigante consciente luchó por ponerse de pie, tambaleándose, pero decidida a ayudar a cargar a su hermana. Su propia imponente altura haciendo que Ezequiel se sintiera como un niño a su lado. Juntos, maniobraron hacia su cabaña. Cada paso se sentía como caminar hacia un acantilado. El peso de la mujer herida casi aplastándolo a pesar de la asistencia de la gigante sana. Detrás de ellos. El viento se levantó, trayendo el olor a lluvia y algo más. Nubes de polvo que podrían significar jinetes acercándose desde la cresta sur. Cuando llegaron a su puerta, Ezequiel se dio cuenta de que la entrada de su cabaña era demasiado estrecha para los anchos hombros de la gigante herida. Tendrían que girarla de lado, con cuidado de no empeorar sus heridas. Vienen, susurró la gigante consciente, su agarre apretándose en las piernas de su hermana mientras miraba hacia el horizonte. Pronto, los jinetes aparecieron en la cresta como lobos cazando presas heridas. Ezequiel presionó su espalda contra la pared de la cabaña, mirando a través de una grieta en sus postigos. 5 guerreros apaches sentados inmóviles en sus caballos, escaneando el valle abajo. Incluso desde esta distancia, podía ver la pintura de guerra rayando sus rostros y los rifles colgados en sus espaldas. Tu hermana, susurró a la mujer consciente que se había presentado como Ayana. ¿Qué hizo? ¿Por qué la cazan? La mandíbula de Ayana se apretó mientras presionaba un trapo roto contra la herida de su hermana. Itel habló contra el matrimonio. El hijo del jefe la quería como esposa. Ella dijo no. La simplicidad de ello golpeó a Ezequiel como un puñetazo en el estómago. Una mujer rechazando el matrimonio. Y ahora ambas hermanas estaban marcadas para muerte o captura. Pensó en su propia libertad para elegir, para decir no, para alejarse de cualquier cosa que no quisiera. Estas mujeres no tenían tal lujo. A través de la ventana, vio al guerrero líder levantar la mano, señalando directamente a la cabaña de Ezequiel. Habían encontrado el rastro de sangre. ¿Cuántas balas tienes?, preguntó Ayana en voz baja, revisando el cuchillo en su cinturón con práctica eficiencia. Ezequiel contó su munición. 12 rondas para su rifle, 6 para su pistola. Contra 5 luchadores experimentados que conocían este terreno mejor que él jamás lo haría. No suficientes, admitió. Los ojos de Itel se abrieron parpadeando, desenfocados y vidriosos por la fiebre. Habló en rápido apache a su hermana, su voz urgente a pesar de su debilidad. La expresión de Ayana se oscureció con cada palabra. ¿Qué dijo?, exigió Ezequiel. Los guerreros no vienen por nosotras, dijo Ayana lentamente. ¿Vienen por ti? Las palabras no tenían sentido. Ezequiel nunca ha agraviado a los apache, nunca ha robado su tierra ni matado a su gente. Su rancho estaba en territorio comprado legalmente al gobierno territorial, aunque sabía que eso significaba poco para quienes habían vivido aquí primero. ¿Por qué yo? Ayana estudió su rostro con esos ojos oscuros agudos, como midiendo si podía manejar la verdad. Afuera, los guerreros comenzaron su descenso hacia su cabaña, moviéndose con la paciencia mortal de cazadores experimentados. Hace 3 lunas, niña apache encontrada casi muerta cerca del río. Hombre blanco la llevó a nuestro pueblo, la dejó con medicina y comida. Nunca dio nombre, nunca pidió pago.
Hizo una pausa, observando el reconocimiento amanecer en sus ojos. ¿Recuerdas ahora? El aliento de Ezequiel se atrapó. La niña junto al arroyo de quizás 14 años, medio ahogada y ardiendo de fiebre. La había encontrado mientras revisaba sus trampas de agua, se quedó con ella hasta que estuvo lo suficientemente fuerte para viajar, luego la guió hacia territorio apache antes de cabalgar lejos. Nunca se lo había contado a nadie, nunca esperó gratitud o reconocimiento. Era hija del jefe, continuó Ayana. El jefe Nalis juró deuda de sangre al hombre blanco sin nombre que salvó su vida. Pero algunos guerreros dicen que no se debe deuda a colonos. Vienen a probar la verdad de su historia. El sonido de casco se acercaba más. Ezequiel se dio cuenta con horror creciente de que esto no era sobre las mujeres que acababa de albergar. Era sobre una deuda que nunca supo que existía. Una vida que había salvado sin entender las consecuencias. Afuera de su puerta, los caballos se detuvieron. Una voz llamó en apache, demandante y autoritaria. Ayana alcanzó su brazo, sus dedos fuertes y cálidos contra su piel. ¿Qué haces ahora?, dijo en voz baja. Decide si vives como amigo o mueres como enemigo. La puerta tembló bajo un pesado puño, y una voz llamó en inglés. Hombre blanco, sabemos que estás dentro. Sal ahora. Las manos de Ezequiel temblaron mientras agarraba su rifle. A su lado, Ayana ayudó a su hermana a sentarse contra la pared. Ambas mujeres preparándose para cualquier violencia que pudiera venir. Itel estaba pálida pero alerta, sus ojos oscuros fijos en la puerta con grim determinación. Si salgo, podrían matarme, susurró Ezequiel. Si me quedo dentro, nos quemarán a todos. No queman, dijo Ayana firmemente. Prueban tu coraje, no buscan guerra. Una forma apache. Otra voz se unió a la primera, más joven y más agresiva. Ayudas a mujeres que desafían al hijo del jefe. Esto te hace enemigo del pueblo apache. Ezequiel reconoció la trampa. Si admitía ayudar a Ayana e Itel, se ponía del lado contra el hijo del jefe. Si lo negaba, mentía a guerreros que ya habían visto evidencia de sus acciones. Cualquier camino llevaba a la muerte. Pero las siguientes palabras de Ayana cambiaron todo. Diles la verdad sobre la niña del río. Diles tu nombre. Le estaba pidiendo que reclamara la deuda de sangre, que se identificara como el hombre que había salvado a la hija del jefe. Significaba apostar su vida en la palabra de una niña de 14 años de meses atrás, apostando que su padre valoraba el honor por encima de la política. Los golpes se volvieron más insistentes. A través de la ventana, Ezequiel vio a dos guerreros moviéndose hacia su pequeño granero donde estaban sus caballos. Se estaban quedando sin tiempo. Mi nombre es Ezekiel Marsh, llamó a través de la puerta, su voz llevando más lejos de lo que esperaba. Hace 3 lunas, saqué a la hija del jefe Nalis de las aguas del arroyo y la llevé a casa a salvo. El silencio cayó afuera. Incluso el viento pareció contener el aliento. Cuando la voz vino de nuevo, era diferente, más vieja, más medida. Muéstrate, Ezekiel Marsh. Trae a las mujeres. Ayana asintió, luego ayudó a su hermana a ponerse de pie. Itel se tambaleó, pero se mantuvo erguida, su mano presionada contra sus costillas vendadas. Juntos, los 3 se acercaron a la puerta. Ezequiel levantó la barra de madera y abrió la puerta. 5 guerreros apaches sentados en sus caballos en su patio, pintura de guerra aguda en sus rostros. Pero ahora podía ver algo más en sus expresiones. Incertidumbre, tal vez incluso respeto. El líder, un hombre con gris en su cabello negro, estudió a Ezequiel con intensa curiosidad. Eres más pequeño de lo que mi hija describió, dijo el guerrero. Ella dijo que el hombre blanco era un gigante que luchó contra espíritus del río. A pesar de todo, Ezequiel casi sonrió. Los niños siempre hacen las historias más grandes que la vida. Solo soy un ranchero. La encontré atrapada en ramas caídas. La ayudé a liberarse. La mirada del líder se desplazó a Ayana e Itel. Estas mujeres trajeron vergüenza al hijo del jefe. ¿Por qué las ayudas? La pregunta colgaba en el aire como humo.
Ezequiel sintió el peso de 3 vidas equilibrándose en sus próximas palabras alrededor de él. Los otros guerreros esperaban, manos descansando en sus armas porque necesitaban ayuda. Dijo simplemente. Misma razón por la que ayudé a tu hija del jefe. El guerrero de cabello gris lo estudió por un largo momento, luego giró su caballo hacia los otros. Hablaron en rápido apache, sus voces bajas pero urgentes. Cuando terminaron, el líder miró de nuevo a Ezequiel con algo que podría haber sido aprobación. El jefe Nalis viene al amanecer, anunció. Él decidirá si la deuda de sangre cubre el desafío de las mujeres. Esperarás. La noche más larga de la vida de Ezequiel se extendió adelante como una sentencia de muerte esperando el amanecer. Después de que los guerreros desaparecieron en la oscuridad, ayudó a Ayana a cambiar los vendajes de su hermana a la luz de la lámpara. La herida de Itel había dejado de sangrar, pero la infección seguía siendo una amenaza real. La carne desgarrada a lo largo de sus costillas lucía enojada e hinchada, aunque nunca se quejó. ¿Me matará?, preguntó Ezequiel en voz baja, observando a Ayana trabajar con manos practicadas. El jefe Nalis es hombre justo, respondió, sin mirarlo a los ojos. Pero su hijo tiene muchos amigos entre los guerreros. Dicen que el matrimonio con Itel traería paz entre clanes. Hizo una pausa, probando la apretura de un nudo. Paz vale más que la vida de un hombre blanco. La brutal honestidad golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Ezequiel entendía la política. Había visto cuán rápido cambiaban las alianzas cuando la supervivencia estaba en juego. Su muerte podría ser el precio de la armonía tribal. ¿Por qué ella se negó?, preguntó, asintiendo hacia Itel, quien dormitaba intermitentemente contra la pared de la cabaña. La expresión de Ayana se endureció. El hijo del jefe ya tomó 3 esposas, golpeó a 2 hasta que perdieron bebés. Itel vio lo que pasa a mujeres que no pueden decir no. Lo miró directamente. Algunas cosas peores que la muerte. Trabajaron en silencio después de eso. El peso de la mañana presionando como nubes de tormenta. Afuera, coyotes llamaban a través del valle, sus voces agudas de hambre. Ezequiel se encontró contando las horas, preguntándose si viviría para oírlos de nuevo. Cerca de la medianoche, Itel se agitó despierta, su fiebre finalmente rompiéndose. Habló suavemente a su hermana en apache, luego se volvió a Ezequiel con ojos claros e inteligentes. Gracias, dijo en cuidadoso inglés. Por ayudar cuando ayudar trae peligro. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Ezequiel. Ambas mujeres intercambiaron una mirada que sugería lo contrario. Hombres blancos ayudan a apache antes, continuó Itel lentamente. Pero nunca arriesgan vida por mujeres que traen problemas. Tú diferente. Ayana se levantó, moviéndose a la ventana para revisar el horizonte. Diferente. Tal vez por eso aún vivo cuando jefe viene. Tal vez por eso escuchó palabras de hija sobre hombre del río. O tal vez por eso me mata rápido en vez de lento, dijo Ezequiel, intentando humor, pero oyendo el miedo en su voz. Ayana se volvió hacia él. Y en la luz de la lámpara, atrapó algo en su expresión que hizo que su aliento se atrapara. No piedad o gratitud, sino reconocimiento, como si viera algo en el que él no veía en sí mismo. Es ley apache. Te observamos esta noche. Observamos cómo te mueves, cómo piensas, cómo eliges. Se acercó más. Lo suficientemente cerca para que pudiera oler salvia en su cabello y ver la fuerza en sus ojos oscuros. No eres como otros hombres blancos que conocemos. La observación colgaba entre ellos, pesada de posibilidad y peligro. Ezequiel sintió calor subir en su pecho, una atracción que no tenía derecho a sentir. Con la muerte acercándose al amanecer, un sonido afuera los hizo congelarse a todos. Caballos moviéndose lento y constante a través de la oscuridad. Demasiado temprano para el jefe, pero demasiado tarde para visitantes amistosos. Ayana se presionó contra la ventana, su cuerpo tenso como un arco dibujado. 3 jinetes, no apache, su voz cayó a susurro urgente. Hombres blancos con placas. El estómago de Ezequiel se volvió hielo. Si colonos habían descubierto mujeres apache en su cabaña,
La confrontación de la mañana con el jefe Nalí sería lo menor de sus preocupaciones. Afuera, una voz familiar llamó a través de la noche. Mars, sabemos que estás ahí. Sal despacio. Manos donde podamos verlas. El diputado Marshall William Kent entró en la luz de la lámpara, su placa capturando el brillo como advertencia. Detrás de él, dos otros hombres de ley se extendieron por el patio de Ezequiel, sus manos descansando en sus cintos de pistolas con facilidad practicada. Mars, tenemos reportes de Apache en esta área, anunció Caín, su voz llevando la autoridad de la ley federal. Partido de rastreo dice que se dirigieron aquí después de atacar el lugar Morrison. La sangre de Ezequiel se enfrió. Si el rancho Morrison había sido golpeado, colonos estarían gritando por sangre Apache. Cualquier Apache encontrado sería disparado en el sitio, sin preguntas. Detrás de él, sintió el masivo cuerpo de Ayana tensándose en la puerta. Casi 7 pies de guerrera entrenada lista para luchar si necesario. Incluso herida, era más peligrosa que todos los 3 hombres de ley combinados. Itel permaneció inmóvil contra la pared, pero su forma gigante se enroscaba con poder apenas contenido a pesar de sus heridas. No he visto Apache, dijo Ezequiel, saliendo y cerrando la puerta detrás de él. Su cuerpo se sentía pequeño e inadecuado, bloqueando la entrada. Sabiendo que 2 mujeres, cada una capaz de aplastar a estos hombres con sus manos desnudas, esperaban dentro, Caín lo estudió con ojos sospechosos. Eso es porque hay sangre en tu porche, Mars. Sangre fresca, y mucha. Gesturó a uno de sus hombres quien inmediatamente comenzó a examinar las manchas oscuras en la tierra. Me corté cortando leña, mintió Ezequiel suavemente. El hacha resbaló en madera mojada, me agarró el brazo. Muéstrame el corte, exigió Caín. La mente de Ezequiel corrió. Podría fingir una herida. Tal vez usar su cuchillo para crear una herida fresca. Pero Caín no era tonto. Un marshal federal detectaría la diferencia entre sangre vieja y nueva, entre herida y fabricación. Diputado llamó al hombre examinando las manchas de sangre. Esto no es de una persona. Patrones diferentes, cantidades diferentes. Y estas huellas, señaló impresiones en el barro. Estas son enormes. Más grandes que cualquier colono que haya visto. Los ojos de Caín se estrecharon mientras estudiaba las masivas huellas que claramente pertenecían a las gigantes hermanas Apache. ¿Qué clase de gente has estado hospedando aquí? Mars. No sé a qué te refieres, respondió Ezequiel, pero sudor perló su frente. Caín sacó su pistola. Apártate de esa puerta. Vamos a registrar tu lugar. ¿Tienes una orden?, preguntó Ezequiel. Aunque sabía que no importaba aquí afuera. Marshals federales hacían su propia ley, especialmente cazando Apache. No necesito una para asesinos indios. Respondió Caín fríamente. Apártate. Ezequiel sabía que tenía segundos antes de que descubrieran a Ayana e Itel. Una vez que eso pasara, los 3 estaban muertos. Las gigantes mujeres por ser Apache por albergar enemigos del territorio. Pero mientras Caín se acercaba a la puerta, Ezequiel tomó una decisión desesperada. Espera, llamó. Tienes razón. Hay Apache aquí. 2 mujeres gravemente heridas vinieron buscando ayuda. La pistola de Caín se giró hacia él. ¿Admites albergar hostiles? Admito ayudar a 2 seres humanos moribundos, dijo Ezequiel firmemente. Igual que hago con cualquiera. El rostro del Marshal se torció de disgusto. Simpatizante Apache. Colgarás por esto, Mars. Detrás de la puerta, Ezequiel oyó movimiento. Las gigantes hermanas preparándose para batalla. Pero antes de que alguien pudiera actuar, uno de los hombres de Caín llamó urgentemente desde la cresta. Marshal jinetes acercándose desde el norte. Demasiado oscuro para ver cuántos. Caín giró hacia el sonido. Su arma olvidada por el momento. A lo lejos, el sonido de caballos acercándose crecía constantemente. Podrían ser más Apache, murmuró Caín, luego levantó la voz a sus hombres. Posiciones defensivas.
Nos ocuparemos de Mars después de ver quién viene. Mientras los hombres de ley se apresuraban por cobertura, Ezequiel se dio cuenta de que refuerzos llegaban, pero si venían como salvación o condena dependería enteramente de quien cabalgaba a través de la oscuridad hacia su cabaña. El sonido de cascos crecía más cerca, trayendo consigo el peso de juicio que llegaría con el amanecer. Los jinetes que aparecieron en la oscuridad no eran Apache. Eran más agentes federales, refuerzos que Caín había llamado para respaldo. Marshall Ken, llamó el jinete líder, desmontando rápido. Tenemos órdenes del gobernador territorial. Todos los Apache albergados por colonos deben ser traídos para interrogatorios sobre los asesinatos Morrison. La confianza de Caín regresó con el apoyo adicional. Ahora, 6 hombres de ley armados rodeaban la propiedad de Ezequiel, haciendo imposible la resistencia. Registren cada edificio, ordenó Caín. Saquen a cualquiera que encuentren. El corazón de Ezequiel latió fuerte mientras se daba cuenta de que su confesión los había condenado a todos. En minutos, Ayanna e Itel serían descubiertas y los 3 estarían muertos o presos. Pero Ayanna sorprendió a todos saliendo de la cabaña voluntariamente, su masivo cuerpo llenando la puerta antes de emerger a la luz de la lámpara. Incluso los endurecidos Marshalls retrocedieron involuntariamente. Ninguno había visto una mujer Apache de su tamaño y porte. Se comportaba como realeza, su marco de casi 7 pies moviéndose con gracia mortal a pesar de sus heridas. Soy Ayanna, hija del jefe Nalis, anunció en claro inglés. Este hombre salvó la vida de mi hermana cuando estaba muriendo. La ley Apache protege a quienes muestran misericordia a nuestra gente. Itel siguió a su hermana afuera, su propia imponente altura y cuerpo musculoso, haciendo que los Marshalls intercambiaran miradas nerviosas. Estas no eran mujeres Apache ordinarias. Eran gigantes entre su gente, guerreras entrenadas que podían matar con sus manos desnudas. Caín levantó su rifle hacia las hermanas. La ley Apache no significa nada para Marshalls federales. Vendrán con nosotros. No, dijo Ayanna simplemente, su voz profunda llevando absoluta autoridad. No lo haremos. No tienes elección, respondió Caín, pero incertidumbre se coló en su voz. Algo en la confianza de estas gigantes mujeres sugería que sabían algo que él no. Ayanna sonrió. Una expresión fría que recordaba a Ezequiel a su mi padre viene al amanecer. Hablará por nosotras entonces. Hasta el amanecer, permanecemos bajo protección de deuda de sangre debida a este hombre. ¿Qué deuda de sangre?, exigió Caín. Itel dio un paso adelante. Su masivo cuerpo proyectando sombras a través del patio. Hace 3 lunas, Ranchero Blanco salvó a la hija menor del jefe de ahogarse. La ley Apache dice que deuda de vida debe ser honrada. Este hombre llamó a la deuda esta noche cuando nos ayudó. Los Marshalls intercambiaron miradas. Habían oído de deudas de sangre Apache, obligaciones sagradas que incluso partidos de guerra honraban. Pero nunca habían encontrado una situación donde un colono blanco pudiera reclamar tal protección. Eso es superstición india, dijo Caín. Pero su voz carecía de convicción. La ley federal supera costumbres tribales. ¿Lo hace?, preguntó Ayanna en voz baja. Entonces explica por qué el gobernador territorial firmó tratado el invierno pasado reconociendo costumbres legales Apache en asuntos involucrando miembros tribales. El rostro de Caín palideció. El tratado era real, una necesidad política para evitar guerra total. Si estas mujeres eran realmente hijas del jefe Nalis, y si Ezequiel podía probar que había salvado a otra hija, entonces la ley federal se vería forzada a reconocer la deuda de sangre hasta que el jefe mismo pudiera decidir sobre ella. Esperaremos hasta la mañana, dijo finalmente Caín. Pero si tu padre no aparece, o si su decisión no satisface requisitos federales, los 3 vendrán con nosotros. Mientras los Marshalls establecían un perímetro alrededor de la propiedad, Ezequiel se dio cuenta de que todo ahora dependía de lo que el jefe Nalis decidiría cuando llegara con el sol. Las gigantes hermanas les habían comprado una noche, pero la mañana traería juicio que podría significar vida o muerte para todos. Ayanna se movió más cerca de Ezequiel.
Su imponente presencia tanto protectora como reconfortante. Padre es hombre sabio, dijo en voz baja. Pero la sabiduría a veces requiere elecciones difíciles. Mirando a los hombres armados rodeando su propiedad, Ezequiel entendió que la decisión del jefe Nalis no solo determinaría su destino. Establecería precedente para cómo la ley apache y federal interactuaban en la frontera. Mientras la larga noche continuaba, todo lo que podían hacer era esperar el amanecer y esperar que la sabiduría probara ser más fuerte que la política. Cuando el juicio finalmente llegó, el amanecer rompió con el sonido de caballos acercándose, exactamente como Ayana había prometido. Ezequiel estaba en su puerta, exhausto de una noche sin dormir pasada vigilando marshals federales patrullando su propiedad. Las gigantes hermanas habían mantenido su vigilia a su lado. Su imponente marco sirviendo tanto de protección como recordatorio de lo que estaba en juego. El Marshal Ken emergió de detrás de su barricada improvisada, rifle listo mientras nubes de polvo aparecían en el horizonte norte. Mejor que sea tu jefe, llamó a Ayana. Porque si es un partido de guerra, empezaremos a disparar. Ayana se enderezó a su plena altura intimidante. Su casi 7 pies de músculo entrenado proyectando una larga sombra en la luz matutina. Mi padre viene como prometió. Hablará ley apache y ley federal ambas. Los jinetes se materializaron del polvo. No el masivo partido de guerra que Caín había temido, sino el jefe Nalis con un grupo cuidadosamente elegido de 5 ancianos, sus rostros pintados para ceremonia formal. Se acercaron lentamente, deliberadamente, cada movimiento calculado para mostrar respeto tanto a tradición apache como a autoridad federal. El jefe Nalis desmontó con la dignidad de un hombre acostumbrado al mando. Era mayor de lo que Ezequiel esperaba, quizás 50 inviernos, pero su cuerpo llevaba la fuerza delgada de un superviviente. Lo más impactante eran sus ojos, inteligentes, calculadores y completamente no intimidados por los marshals armados rodeándolo. Marshal Caín, dijo el jefe en perfecto inglés, de alguna manera sabiendo el nombre del hombre de ley. Mantienes a mis hijas como prisioneras. Esto crea problema entre nuestros pueblos. Caín dio un paso adelante, su placa capturando la luz del sol matutina. Tus hijas asesinaron colonos en el lugar Morrison. Son buscadas para interrogatorio bajo ley federal. Morrison intentó forzarse sobre mis hijas, respondió el jefe Nalis con calma peligrosa. Defendieron su honor. La ley apache justifica sus acciones. Tratado federal reconoce ley apache en asuntos involucrando miembros tribales. El ajedrez legal había comenzado. Ezequiel observó mientras 2 negociadores experimentados se rodeaban con palabras en vez de armas. Cada uno buscando ventaja a través de la ley en lugar de la fuerza. Incluso si eso es verdad, dijo Caín, albergar fugitivos es crimen federal. Este ranchero rompió la ley ayudándolas. El jefe Nalis volvió su atención a Ezequiel, estudiándolo con intenso enfoque. Tú eres Ezequiel Mars. Hace 3 lunas, salvaste a mi hija menor de ahogarse en el arroyo. Sí, señor. Logró Ezequiel, sintiendo el peso de la atención de todos. Por esto, ley apache dice, te debo deuda de sangre. Vida por vida, la voz del jefe llevó a través del patio con absoluta autoridad. Pero también salvaste a 2 hijas más mías cuando estaban muriendo. Esto hace la deuda muy complicada. Ayana dio un paso más cerca de Ezequiel, su masivo marco, tanto protector como de apoyo. Jefe, dijo formalmente. Este hombre arriesgó todo para ayudarnos. Es digno de respeto apache. El jefe Nalis sintió lentamente, luego alcanzó su bolsa de silla y sacó algo que hizo que todos se quedaran quietos. Un collar de hueso tallado y plata, del tipo usado solo por miembros familiares apache de rango más alto. 3 vidas salvadas crea obligación más allá de simple deuda de sangre, anunció el jefe. Sus palabras llevando el peso de la ley tribal. Ezequiel Mars, has probado ser digno de adopción en familia apache. Te conviertes en mi hijo por hecho y honor. El rifle de Caín tembló en sus manos. No puedes simplemente declarar territorio americano como tierra india. El gobierno federal reconoce derechos de tratado.
interrumpió el jefe Nalís suavemente. Tratado dice que Apache pueden adoptar miembros, reclamar tierras familiares. Tu propia ley protege a miembros familiares Apache adoptados de persecución. La brillantez de la decisión golpeó a Ezequiel como un rayo. En un movimiento, el jefe había resuelto cada problema. Protección para sus hijas, inmunidad legal para Ezequiel, y una forma de reclamar valiosa tierra de rancho bajo ley de tratado federal. Ezequiel Mars, continuó el jefe Nalís, ¿aceptas la adopción? ¿Tomas a mis hijas como tus hermanas, a mi gente como tu gente? Mirando a Ayana e Itel, dos gigantes guerreras que habían confiado en él con sus vidas, Ezequiel se dio cuenta de que esto era más que protección legal. Era transformación, pertenencia, y la oportunidad de unir dos mundos que solo habían conocido guerra. Acepto, dijo claramente. El jefe Nalís dio un paso adelante y colocó el collar alrededor del cuello de Ezequiel. El peso de él se sentía como cadenas y libertad combinadas. Caín guardó su arma con obvia frustración, sabiendo que había sido completamente superado. Esto no ha terminado. Habrá investigaciones federales. Que vengan, dijo el jefe Nalís con tranquila confianza. Ley Apache es clara. Tratado federal honra ley Apache. Mi hijo e hijas están bajo protección tribal ahora. Pero mientras el jefe se preparaba para irse con sus ancianos, se volvió a Ezequiel con algo que podría haber sido diversión en sus antiguos ojos. Hijo, dijo en voz baja. Mañana regreso con decisión diferente. Esta noche, piensa cuidadosamente sobre lo que adopción verdaderamente significa. Al día siguiente, el jefe Nalís regresó con la decisión que lo cambiaría todo para siempre. Ezequiel estaba en su patio, aún usando el collar de adopción que lo había hecho familia Apache. Aún incierto de lo que las crípticas palabras del jefe sobre decisión diferente habían significado. A su lado, Ayana se erguía en toda su gloria de 7 pies, su masivo marco proyectando sombras en el suelo mientras observaba a su padre acercarse con un pequeño grupo de ancianos. Los meses siguientes a su adopción habían sido una revelación. Su rancho fallido se había transformado en un próspero puesto de comercio donde familias Apache venían a intercambiar bienes con colonos blancos bajo protección de tratado federal. Las gigantes hermanas habían probado ser invaluables. La imponente presencia de Itel y su mente aguda para negocios hacían las negociaciones suaves y rentables. Mientras la increíble fuerza de Ayana ayudaba con construcción y trabajo pesado que habría tomado a Ezequiel semanas completar solo. Pero el éxito venía con complicaciones que no había anticipado. Cada día pasado trabajando junto a Ayana, observando su movimiento con gracia mortal a pesar de su tamaño imponente, sintiendo la tranquila inteligencia detrás de sus ojos oscuros, había hecho sus sentimientos por ella imposibles de ignorar. Ella era su hermana por ley Apache ahora, protegida por reglas que llevaban sentencias de muerte por violación. Luchas con la adopción, había observado Itel el día anterior. Su propio marco de 6 pies y medio haciendo incluso conversaciones ordinarias sentir monumentales. Ley Apache protege familia, pero algunas protecciones se convierten en prisiones. Ahora, mientras el jefe Nalís desmontaba con dignidad ceremonial, Ezequiel se preguntaba si el hombre mayor de alguna manera había sentido la situación imposible que había creado. Mi hijo, comenzó el jefe, su voz llevando el peso de juicio final. Has honrado bien la adopción. El pueblo Apache ve tu valor, tu protección de quienes necesitaban refugio. Hizo una pausa, estudiando la expresión de Ezequiel, pero soy hombre viejo, y hombres viejos a veces resuelven un problema mientras crean otro. Ezequiel sintió su corazón acelerarse mientras la mirada calculadora del jefe se movía entre él y Ayana. Cuando te hice hermano de mis hijas, continuó el jefe Nalís, resolví problema de ley, pero creé problema de corazón. Gesturó a la gigante mujer parada al lado de Ezequiel. Ayana es guerrera entrenada para luchar y liderar, pero también es mujer que elige su propio camino. Ley Apache respeta tales elecciones. Ayana dio un paso adelante, su imponente altura haciendo incluso a su padre parecer pequeño en comparación. Jefe, dijo formalmente, elijo hablar. Habla entonces, hija. Su voz profunda llevó a través del patio con absoluta claridad.
Hermano ha mostrado honor más allá de cualquier hombre blanco que haya conocido. Su corazón es verdadero, su coraje probado. Pero hizo una pausa, encontrando directamente los ojos de Ezequiel. Mi corazón lo ve no como hermano, sino como hombre digno de vínculo diferente. El jefe Nalí sonrió. La misma expresión calculadora que había aterrorizado a Marshals federales. Ley Apache tiene solución para esto también. Hermano que prueba ser digno puede ser liberado de vínculo familiar por palabra del jefe si la otra familia acuerda. Se volvió a Itel. Hija menor, ¿qué dices? El masivo marco de Itel se enderezó a su plena altura impresionante. Libero a Ezekiel Marsh de hermandad. Ha ganado derecho a elegir su propio camino. Sonrió, su sonrisa transformando sus imponentes rasgos, y hermana ha esperado lo suficiente por felicidad. Entonces hablo decisión final, anunció el jefe Nalis, su voz resonando con autoridad. Libero a Ezekiel Marsh de adopción. Ya no es mi hijo por ley. Las palabras colgaban en el aire como humo. Pero si elige, puede convertirse en mi hijo por matrimonio. Si mi hija gigante acepta tenerlo. La ceremonia que siguió fue diferente a cualquier cosa que la frontera hubiera visto. Tradiciones apache mezcladas con ley territorial, creando un matrimonio legal en ambos mundos. Autoridades federales, aún doliendo por su derrota legal anterior, solo pudieron observar mientras Ezequiel se casaba en una de las familias apache más poderosas del territorio. Itel sirvió como testigo. Su risa resonando a través del valle mientras observaba la alegría de su hermana. Parada casi 7 pies de altura en vestido de boda tradicional, Ayana era una vista que quitaba el aliento a cada testigo. Una gigante entre mujeres, hermosa y mortal, eligiendo amor sobre deber. El puesto de comercio prosperó más allá de todas las expectativas. La inusual vista de 2 gigantes hermanas apache trabajando junto a su nuevo cuñado se convirtió en leyenda a través del territorio. Colonos venían de cientos de millas solo para ver a las mujeres que se erguían más altas que la mayoría de los hombres y podían superar en trabajo a cualquier 3 personas ordinarias. Investigación federal cesó completamente cuando Washington se dio cuenta del valor político de una relación comercial pacífica. El pequeño rancho que una vez significó fracaso se convirtió en la fundación de un nuevo tipo de comunidad fronteriza donde el tamaño significaba respeto y la fuerza servía a la paz. La verdaderamente impactante decisión del jefe Nalis había sido revelada. No solo adoptar a un colono blanco, sino orquestar un intrincado juego de ajedrez legal que liberó a su hija para casarse por amor mientras mantenía honor tribal y protección federal. 6 meses después, mientras Ezequiel observaba a su imponente esposa dirigir la construcción de su hogar ampliado, se dio cuenta de que algunas de las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas como complicaciones imposibles. Las gigantes hermanas Apache le habían traído no solo amor y prosperidad, sino un lugar en un mundo más grande del que jamás había imaginado posible. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro cuento inolvidable de la frontera, donde coraje y destino colisionan de maneras que nunca esperaste. No olvides suscribirte a mi canal Wild Was Love Bab y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.